Número 10. Empezaremos este conteo con San Esteban. Se le llama promártir porque fue el primer mártir de toda la historia católica. San Esteban era uno de los hombres de confianza de los apóstoles. Habló y defendió muy bien a Jesús, que entre los judíos generó cierto desconcierto. Por tal razón, la tradición señala que fue llevado ante el Tribunal Supremo de la Nación, el Sanedrín, para ser acusado por falsos testigos, los cuales argumentaron que Esteban afirmaba que Jesús iba a destruir el templo y acabar con las leyes de Moisés. Sin embargo, el santo no se atemorizó y, por el contrario, pronunció un impresionante discurso en el cual fue recordado toda la historia del pueblo de Israel y a través del cual exhortó a los judíos a rectificar, reprendiéndolos por haber llegado al extremo de no solo no reconocer al Salvador, sino de haberlo además crucificado. Llenos de ira, estos lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los que lo apedreaban dejaron sus vestidos junto a un joven llamado Saulo, el futuro San Pablo, que se convertiría por las oraciones de este mártir y que aprobaba aquel delito. Mientras los apedreaban, Esteban decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y de rodillas dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Los cristianos lo rescataron y dieron a su cuerpo digna sepultura. Murió en el año 36 después de Cristo. Número 9. Santa Margarita Clitterrock. En York, en Inglaterra, Santa Margarita Clitterrock, mártir, la cual con la ausencia de su marido abrazó la fe católica, en la que educó también a sus hijos, y se preocupó de ocultar en su cárcel sacerdotes que eran perseguidos, por cuyo motivo fue detenida varias veces durante el reinado de Isabel I. Y finalmente, rehusando que su causa fuese llevada ante el tribunal para que los ánimos de los consejeros del juez no cargase con la responsabilidad de su sentencia de muerte, la condenaron por su fe en Cristo a ser asfixiada hasta la muerte bajo un gran peso. Murió en 1586. Número 8. San Cipriano fue un martirio romano en Cartago, de la África romana. Era un obispo muy esclarecido en santidad y doctrina, que gobernó sabiamente la Iglesia en tiempos difíciles, consolidando la fe de los cristianos en medio de tribulaciones. Dicha causa lo llevó a sufrir un penoso exilio. El 30 de agosto del 257, Cipriano fue llevado ante la presencia del procónsul, y éste se declara a sí mismo como cristiano y obispo, consumando así su fe hasta el martirio. A causa de esto fue decapitado por orden del procónsul ante gran concurrencia del pueblo. Número 7. Santa Águeda. Santa Águeda fue una joven siciliana de una familia distinguida y de singular belleza que vivió en el siglo III. El senador Quintaos intentó poseerla aprovechándose de las persecuciones que el emperador Decio realizó contra los cristianos. El senador fue rechazado por la joven, ya que se había comprometido con Jesucristo. Quintaos intentó con ayuda de una mala mujer convencer a la joven Águeda, pero esta no cedió. El senador, en venganza por no seguir sus placeres, la envía a lupanar, donde milagrosamente conserva su dignidad. Aún más enfurecido, ordenó que torturaran a la joven y que le cortaran los senos. Esta vio una visión a San Pedro, quien curó sus heridas, pero después siguió siendo torturada y fue arrojada sobre carbones al rojo vivo en la ciudad de Catania, Sicilia, Italia. Número 6. San Andrés Quintanwon fue el primer eclesiástico ordenado que nació en Corea del Sur. San Andrés Quintanwon se sabe que fue bautizado a la edad de 15 años y después hizo un viaje de unos 2100 kilómetros hasta el seminario que estaba más cerca, en Macao. Y 6 años más tarde pudo ingeniárselas para regresar a Corea, atravesando Manchuria, cruzando el Mar Amarillo,
para finalmente ser ordenado como sacerdote en la ciudad de Shanghái. De ese modo se convirtió en el primer sacerdote ordenado que nació en Corea. Cuando pudo regresar a su país natal, le fue asignada la tarea de preparar el modo de ingreso de misioneros por mar, para que no tuvieran que encontrarse con los guardias fronterizos. Pudo llevar a cabo esta actividad hasta el año 1846, porque fue detenido, torturado y condenado a muerte y decapitado, a orillas del río Han, cercano a Seúl, cuando tan solo tenía 25 años de edad. Número 5. Santa María Goretti nació el 16 de octubre de 1890 en el pueblo de Corinaldo, Italia. Su padre campesino enfermó de malaria y murió. Una tarde, el 5 de julio de 1902, en la población de Neptuno, María estaba sentada en lo alto de la escalera de la casa, remendando una camisa. Aunque aún no cumplía los 12 años, era ya una mujercita. Alejandro, un joven de 18 años, subió las escaleras con intención de violar a la niña. María opuso resistencia y trató de pedir auxilio, pero como Alejandro la tenía agarrada por el cuello, apenas pudo protestar y decir que prefería morir antes de ofender a Dios. Al oír esto, el joven desgarró el vestido de la muchacha y la apuñaló brutalmente. Ella cayó al suelo pidiendo ayuda y él huyó. María fue transportada a un hospital de la cercana localidad de Neptuno, en donde perdonó a su asesino de todo corazón, invocó a la Virgen y murió 24 horas después, el 6 de julio de 1902. Aún no había cumplido los 12 años. Alejandro se convertiría tiempo después, comenzando a vivir una vida cristiana. Número 4. Santa Lucía. Lucía de Siracusa es una de las 7 vírgenes enumeradas en el canon romano. Se la recuerda el 13 de diciembre, día de su martirio, y se la invoca como protectora de la vista. Vivió a principios del siglo IV y murió durante la gran persecución deseada por el emperador Diocleciano. Pertenecía a una noble familia cristiana de Siracusa y fue denunciada por su prometido cuando se negó a casarse con él. Para consagrar su castidad a Dios y donar todas sus inmensas riquezas a los pobres. Debido a que se negó a casarse y entregarse a su esposo, la rociaron con aceite y la torturaron con fuego. Pero las llamas no la tocaron. La decapitaron y le cortaron la garganta. Solo tenía 21 años. No hay evidencia histórica de que también le haya arrancado los ojos, pero el culto que nace alrededor de su gran figura a menudo le representa con un platillo en la mano y sus ojos apoyados en él, probablemente por su nombre, que significa luz. Número 3. Beata Margarita Polet. En Londres e Inglaterra, la Beata Margarita Polet era una madre de familia que, siendo condesa de Salisbury y madre del cardenal Reginaldo, fue decapitada en la cárcel de la Torre de Londres en el tiempo del rey VII por haber desaprobado su divorcio, encontrando así reposo en la paz de Cristo, convirtiéndose así en mártir. Murió en 1541. Número 2. Santa Eulalia. Cuando Eulalia cumplió los 12 años, apareció el decreto del emperador Diocleciano prohibiendo a los cristianos dar culto a Jesucristo y mandándoles que debían adorar a falsos ídolos de los paganos. La niña sintió un gran disgusto por estas leyes tan injustas y se propuso protestar entre los delegados del gobierno. Viendo la mamá que la jovencita podía correr algún peligro de muerte si se atrevía a protestar contra la persecución de los gobernantes, se la llevó a vivir al campo. Pero ella se vino de allá y llegó a la ciudad de Mérida. Eulalia se presentó ante el gobernador de Asciano y le protestó valientemente, diciéndole que esas leyes que mandaban adorar ídolos y prohibían al verdadero Dios eran totalmente injustas y no podían ser obedecidas por los cristianos. D'Anciano intentó al principio ofrecer regalos y hacer promesas de ayudas a la niña para que cambiara de opinión,
pero al ver que ella seguía fuertemente convencida de sus ideas cristianas, le mostró todos los instrumentos de tortura, con los cuales le podían hacer padecer horriblemente si no obedecía a la ley del emperador, que mandaba adorar ídolos y prohibía adorar a Jesucristo, y le dijo: de todos estos sufrimientos te vas a librar si le ofreces este pan a los dioses y les quemas este poquito de incienso a los altares de ellos. La jovencita lanzó lejos el pan y echó por el suelo el incienso y le dijo valientemente: al solo Dios del cielo adoro. Él únicamente le ofreceré sacrificios y le quemaré incienso, y a nadie más. Entonces el juez pagano mandó a que le destrozaran golpeándola con varillas de hierro y que sobre sus heridas colocaran antorchas encendidas. La hermosa cabellera de Eulalia se encendió y la jovencita murió quemada y ahogada por el humo. Número 1. San Tarsiso. San Tarsiso es el patrón de los monaguillos y de los niños de adoración nocturna. Por algo se le conoce como el mártir de la Eucaristía. Un día estaban celebrando la Eucaristía en las catacumbas de San Calixto. Tarsiso fue uno de los niños que se ofreció para llevar la Eucaristía a los hombres encarcelados, para fortalecer su espíritu y luchar contra la fuerte batalla que se avecinaba en aquel pueblo. Ante tanta inocencia y ternura, exclamó lleno de emoción al anciano Sixto: nadie sospechará de mis pocos años. El anciano, con mano temblorosa, tomó las hostias y un relicario, dándole una pequeña recomendación: cuídalas bien, hijo mío. Descuide, padre, que antes pasarán por mi cadáver que nadie ose tocarlas. Salió fervoroso, pero en el camino lo detuvo un soldado. Lo derriban a tierra, intentando abrir sus manitas. Le tiran pedradas y Tarsiso no solo puso resistencia, sino que Dios hizo el milagro de que quedasen sus brazos herméticamente cerrados, de forma que no pudieran abrirse jamás, ni siquiera después de muerto. Sigue dándole pedradas, iba derramando su sangre. Todo fue completamente inútil, muriendo así por Cristo. Hemos culminado con la primera parte de este video. En el próximo video le estaremos hablando de otros santos mártires. Vamos a hacer una oración para que estos valientes hombres, mujeres y niños nos den esa valentía de defender nuestra fe. Señor Dios nuestro, que santificaste los comienzos de la Iglesia romana con la sangre abundante de los mártires, concédenos que su valentía en el combate nos infunda el espíritu de fortaleza y la santa alegría de la victoria. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.